Hola amigos B2Truckers, bienvenido a un episodio más del podcast B2Truck, el podcast enfocado en tener, mantener y operar el equipo de transporte, buscando la eficiencia kilómetro a kilómetro, logrando que la carga se mantenga en movimiento. Hoy tenemos como invitado a Isaías. ¿Qué tal? Isaías Mora. Segundo episodio ya. Segundo episodio. Ya nos acompañó, ya ha habido reacciones. Les recuerdo, los martes en YouTube pueden ver el episodio completo en el canal. Si le agregan la manita y se suscriben al canal, nos ayudan muchísimo. Y en días previos salen los reels con ciertas partes que ahí pueden ver de lo que va a tratar el episodio. Hoy vamos a trabajar sobre la seguridad en el transporte. Muy bien. Entonces, vamos a dividirla. A dividirla. Ahora sí que en seguridad activa y pasiva en los camiones. Arrancamos. Este programa es patrocinado por Trailmag, distribuidor de remolques, caja seca, refrigerada, portacontenedores y dolly, nuevo y seminuevo, con más de 30 años en el mercado nacional. Mejicolven, empresa dedicada a ser un vigía de tu unidad. Líderes en los sistemas de calibración de llantas para camión, tractocamión y equipo de arrastre. Líder proveedor de equipos APU, aire acondicionado a motor parado. Truck E-Commerce, plataforma digital dedicada a la venta de camiones y tractocamiones nuevos y seminuevos. ¿Qué es lo que vamos a llamar pasiva? ¿Qué es la seguridad pasiva hoy en día en los camiones? Bueno, la seguridad pasiva en un camión está directamente relacionada a componentes que por su diseño protegen al operador, pero vamos a decir que no tienen una reacción o un sensor que lo asista como tal. Ajá. Entonces, poniendo un ejemplo, es el diseño de la cabina. O sea, las cabinas que tienen un diseño especial para el momento de una colisión, proteger al operador. No tienen sensores o cuestiones así para... Es mecánica, por así decirlo. Es mecánica como tal. Por ejemplo, yo me acuerdo en algunos camiones que hay un impacto y abren las puertas, que no se queden atascadas, ¿no? Exactamente. Entonces, o la columna de la dirección que se contrae. La columna de la dirección se contrae, o para que la cabina no absorba el total del golpe, incluso a veces hasta se desprenden del chasis. Fíjate que yo me acuerdo en una de las marcas que trabajé, no fueron muchas, son tres, fue lo que se llamaba en ese tiempo Mercedes-Benz, que fue el cambio de FAMSA a Mercedes-Benz, luego Volvo y al último International, pero en la marca sueca los soportes de la transmisión venían en unas U para que cuando había un impacto el motor se fuera para abajo, no se fuera a las piernas del operador, y la transmisión con clutch y flecha salieran hacia la parte de abajo, siempre protegiendo al conductor, ¿no? Que esa parte es la que impera hoy en día en todos los camiones. Sí, inclusive pues mucha tecnología incluso en los materiales como tal. Hay veces que me ha tocado oír comparaciones de que no, es que un carro de antes era mejor porque mira, ve cómo choca, y en el momento de que choca no se deforma, ¿verdad? Entonces, sí, pero el que se deforma es el que va adentro. Exactamente, o sea, el carro es de metal, duro. Ajá. Entonces, al momento de que choca o hay un impacto, obviamente ese metal, al no deformarse, pues va pasando toda esa energía cinética a los elementos más blandos, ¿no? Y pues resulta que los ocupantes son más blandos. Es el más blando. Exactamente. Entonces, hoy en día dicen, no, es que los carros de hoy están muy delicados. Tú lo chocas y se deforma. O sea, se rompe fácil la pieza. Bueno, eso es parte de. O sea, al momento de que hay un impacto, esa deformación, esa ruptura que hay de los componentes absorbe energía cinética del impacto, para que esa energía cinética no se transmita hacia los ocupantes. Eso es parte de lo que es la seguridad pasiva de un camión como tal. Y si nos migramos a la seguridad activa, ¿por dónde empezaríamos? ¿Por los sensores de proximidad? Que ya son muchos los sistemas. Bueno, tienes el ABS, el control de tracción. Exactamente. Venos platicando qué es lo que va haciendo el día de hoy y los cambios últimos y lo que viene. Bueno,
Ahora sí que, como tú acabas de mencionar, el tema de la seguridad activa es cuando ya agregan sensores y actuadores para que detecten ciertas situaciones peligrosas del vehículo y mediante un procesamiento el vehículo reaccione ante esas. Entonces tenemos lo pasivo, que es, vamos a decir, el diseño mecánico, sólido y todo, que engloba desde la cabina, sus certificaciones, que por ejemplo puedes tener cabinas con certificaciones europeas aquí en México, que es por ejemplo la SR29, donde como tú comentas, protegen al operador, tienen cierta estructura, se deforman de cierta manera y aparte evitan que las puertas se queden bloqueadas atasquen. como tal. Entonces eso es una certificación que viene en algunas cabinas. El tema de la visibilidad, el diseño de la visibilidad, de que tengas parabrisas más amplios, que las ventanas no tengan obstrucciones, el acomodo de los espejos, el diseño propio de los espejos es parte de la seguridad pasiva de la unidad como tal. La visibilidad, el ángulo del cofre como tal es parte de la seguridad Bueno, hasta pasiva. las soqueteras, ¿no? Ujú. Que hacen o tienen un ashurado para que cuando pasas un charco la llanta delantera no moje al carro y no deje de ver, ¿no? Exactamente. O sea, hay también en los parabrisas, la goma ya tiene un canal para que el agua no se te vaya, toda el agua del parabrisas no se te vaya a las ventanas y evite la visibilidad de lado, ¿no? Sí, y algo, por ejemplo, que en algún momento algún cliente nos llegó a reclamar, por ejemplo, que en un impacto frontal contra otro vehículo que estaba estacionado, contra otro remolque que estaba estacionado, o sea, suele llegar a pasar lo que tú comentas, que incluso la cabina se llega a desprender. O sea O el que, parabrisas en cualquier impacto sale volando para afuera, nunca deja que se venga para la parte interna. que se venga para la parte interna, exactamente. Entonces, todos esos son diseños de ingeniería que están pensados para reaccionar al momento de un impacto, pero de forma mecánica y poder proteger al operador como tal. Ya pasándonos a la materia de lo que es la seguridad activa, pues a mí, si tú me lo permites, me gustaría ahora sí que irlo explicando, ahora sí que desde los más antiguos que a mí me tocaron. ¿Ok? Sí, porque a lo mejor me salen con que no, ya había otro en la época de los 60. Ya no lo conocí. Pero bueno, a mí me tocó del ABS para acá. Ok, ¿Verdad? arráncate. Entonces, el ABS, el que dicen que a veces frena, a veces no da. Ajá, pues No, es la verdad eso. es que siempre frena. Sí, Es eso, nomás va evitando que se bloquee la llanta, ¿no? exactamente. Y es que, ¿qué sucede? O sea, cuando uno va a hacer una frenada de pánico en una situación de piso resbaloso, llámese piso mojado o piso, vamos a decir, con arena. O sea, algo que haga Contaminado. que la contaminación haga que no tenga una adherencia directa entre el hule y el asfalto y el piso. Pues obviamente al momento de que tú le dejas caer toda la chancla, las llantas se bloquean. Entonces, para el caso del agua, por ejemplo. Para el caso del agua, ¿para qué funciona principalmente el dibujo que tiene la llanta? O sea, ¿cuál es su función principal? La función principal es bombear el agua que hay del piso hacia afuera para que el hule tenga contacto. Por eso, pues si te gusta ver la Fórmula 1, vas a ver que cuando es piso seco, llantas lisas para poner un área de contacto mayor entre el hule y el piso. Y cuando empieza a llover, en cuanto empieza a caer una pequeña cantidad de gotas de agua, luego cambian las llantas a llantas con dibujo para que las llantas funcionen como una bomba de agua y pueda sacar toda esa agua debajo del piso de la llanta como tal y tenga contacto el piso. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros bloqueamos la llanta, esa función se anula, queda totalmente bloqueada y la función de bombeo del agua se interfiere. Y va a esquiar. La llanta hace un hidroplaneamiento. Si tú quieres por milímetros Ajá. de agua, pero es lo suficiente para que empiece a esquiar, como tú estás comentando. Y entonces al momento de que esquía, Pierdes. el vehículo se empieza a descuadrar y empiezas a perder el control del vehículo como tal. Entonces, el sistema ABS, a ciencia cierta, el que es puro como tal, es muy básico, porque tiene unos sensores que están leyendo en todo momento la velocidad de las ruedas, tiene un módulo
al que le llega esa información, se alimenta de esa información, este la analiza, la procesa y en base a eso determina qué llanta va a soltar. Aparte de eso, el módulo tiene un sensor que le indica si el vehículo se está deslizando de esta manera o de esta manera. Y no necesitas deslizarte mucho. En cuanto empieza a haber un pequeño descuadre, el sensor lo detecta, luego lo corrige y suelta la llanta que tiene que soltar. Lo hace como por pausas, como si fueran pulsos, para irlo emparejando. Y aparte, las otras llantas que tiene alrededor también van haciendo esa frenada de pulsos para que vaya bombeando el agua debajo de la llanta y vayas frenándote derechito y en la menor cantidad de distancia posible, como tal. Ajá. Entonces, esa es la función del sistema ABS. Que fue el primero que se puso. O que me tocó conocer. No sé si hubo más para atrás, ¿verdad? Más sistemas, pero ese fue el primero que me tocó conocer como tal. Entonces, por sus siglas es sistema antibloqueo, ¿sale? Es sistema antibloqueo de las es ruedas. Un lector con un aro dentado, va haciendo el censo cuando empieza a ver que no hay giro, libera y así va contrarrestando. Exactamente. El aro dentado de ley tiene 100 dientes. Pero cuando tú estás solicitando el armado de un camión, puedes tener un ABS de 6x4 o 6x6. Explícanos qué diferencia hay entre eso en caso de un Torton y un tractocamión. Sí, o sea, pues es el nivel de control que tú le quieres meter al vehículo. Obviamente, cuando ya vas a migrar a tecnologías que vamos a hablar ahorita más para adelante, pues te piden ya que todos los puntos tengan sensores y moduladoras. Entonces, hay ABS, vamos a decirlo de esta manera, de 4 canales y de 6 canales. Entonces, ¿qué significa? Vamos a poner este camioncito, ¿no? Entonces, si es de 4 canales, lo que va a suceder es de que va a tener una moduladora aquí, en cada sensor, llanta. y aquí, y aquí, y aquí. ¿Sale? Entonces, esos sensores van a alimentar al módulo y esas mismas moduladoras van a reaccionar sobre el rodado como tal. ¡Ah, qué bien! Excelente ejemplo. Entonces, ese es el de 4 canales. En el tractocamión, pues obviamente tenemos 6 puntos de apoyo diferentes. Entonces, aquí vamos a tener moduladora en este punto, y también se le puede poner de 4. Entonces, vas a tener modulador aquí y sensor. Y lo que le pase a estas, lo va a reaccionar contra las de atrás. ¿Sale? Obviamente, si quieres todavía más control del vehículo, le vas a meter de 6. Bueno, es obligatorio cuando tú ya tienes una transmisión automatizada o una automática, es a fuerzas. Cuando pones ya el sistema BOAR o cualquier sistema que de detección y de freno y de aceleración, a fuerzas tienes que llevar el marrano completo, como decimos. Y algo que es bueno que comentes en lo que dices que es de a fuerzas, es que creo que de la década de los 90, no estoy muy seguro, pero de la década de los 90 para acá, es obligatorio que en el transporte de carga tengas ABS. Sí, o sea, no se puede configurar un camión sin ABS. Sí. Aunque sea el mínimo el de 4 canales para tus 6 puntos de apoyo. Sí, si no hay placas. Exactamente. O sea, es obligatorio. Y es igual en los remolques. Ok. Es igual. Si tú puedes tener un remolque de muelles o de suspensión de aire, lo que no puede faltar es que tenga ABS. Exactamente. Y ya de ahí para arriba va incrementando. Entonces, ese ABS tiene esa cualidad. Tiene más control porque tiene más puntos de sensado y más puntos con válvulas. Con válvulas reguladoras, moduladoras le llaman. Exactamente. Entonces, luego tienes control de tracción. SRS. ATC. ATC. Ese ATC podríamos decir que es el nivel 2 del ABS. Entonces, ¿ahí qué sucede? Si una llanta, vamos a decir, el camión va avanzando, y si una llanta se empieza a patinar, una sola, el ABS se da cuenta. Dice, oye, pues todas las demás están detenidas y esta está como loca girando como tal. El ABS lo nota como una situación anormal. Entonces lo que hace es de que, como tiene válvulas para poder hacer frenado, va a mandar a frenar esta llanta. Entonces, ¿qué sucede? Hay una regla en los diferenciales, principalmente en los satélites, que dice que los satélites siempre le van a mandar la fuerza al elemento que tenga menor resistencia al giro.
Entonces, si tú ya con los frenos frenaste esta llanta que estaba como loca, se le va a pasar inmediatamente el giro a la de acá, por efecto de los satélites. Y esta, si está pisando, en ese momento tiene tracción y te empuja hacia adelante. Entonces te puedes sacar de una situación de riesgo donde te estés patinando, donde el piso esté resbaloso. Bueno, ahí pudiéramos hacer una comparativa. Cuando yo empecé a vender los camiones, fue antes en el 90, había una regla que era 40 kilómetros por hora, 40 kilómetros de tiempo y no más de 40 kilómetros recorridos. Esa es 40 para el uso del Inter y del diferencial. Del Inter y del diferencial. A mí me explicaban en aquel tiempo, y puede ya estar muy viciado por el tiempo que ha pasado, que no tenga la explicación completa, pero lo que ahorita decías, tú tienes una fuerza lineal que viene del motor, transmisión que multiplica, tienes una flecha, tienes tus diferenciales que van a diferenciar la fuerza que viene de línea a 90 grados, pero cada punto recibe la energía conforme a la resistencia que va poniendo, no es uniforme. Puede ser que en una traigas el 60, en otra un 10, en otra un 15 y el resto en la siguiente. Exactamente, porque esto sirve mucho porque hoy en día la gente compra mucho carro 4x4 y es muy similar a lo que pasa cuando tú pones la mancuerna, unificas, mandas la misma velocidad a todos, la misma potencia. Exactamente. Sí, lo haces entre ejes, se puede hacer entre ejes con lo que es el bloqueo del Inter y se puede hacer entre yoyos con lo que es el bloqueo del diferencial. Ajá. Incluso, audiencia, si quieren un podcast relacionado a todo lo que son los mitos del transporte, pónganlo aquí en los comentarios. Pongan todos los mitos que han escuchado y aquí hacemos un episodio especial para resolver toda esa parte. Porque hay muchos mitos, Sergio, acerca del vehículo como tal. Y uno de los más fuertes es ese que acabas de comentar. Ajá, de cómo funciona la mancuerna trasera. Lo dejamos para... Yo te voy a platicar nada más uno así, de esos mitos que se oyen. Cuando cambiamos de vender el V-Cam al N14, hubo un cambio en la temperatura. El V-Cam a los 90 grados prendía el bulbo del fan clutch. Y en el N14 prendía a los 110. Pero luego fue muy rápido. Lo que el V-Cam tuvo de 10 años entre que pasó de Small a V-Cam y todas las variaciones dentro del mismo motor, después se fueron muy rápido y llegamos a la máquina roja. Pero entonces entraba el fan clutch con mucha fuerza. Y entonces te hablaban y hubo un operador de Líquidos Azteca que llegó muy asustado que porque el carro estaba elefanteando. Y también el aire acondicionado era nuevo. Entonces prendían el aire y entraba el fan clutch. Y el ruido por el condensador decía que era un elefante. Está elefanteado. Estaba elefanteado. Pero bueno, vamos a regresar a lo de la seguridad y al rato vemos cuándo podemos hacer un podcast de mitos y leyendas. De mitos y leyendas del camión. Estaría bien bueno, ¿eh? Entonces ahí tenemos el sensor de tracción. Exactamente, ATC. el ATC. Y tenemos el SRS. El ESP. ESP. Ajá. El ESP es un sistema que evolucionó. Antes se conocía como anti-rolling, lo que era un anti-volcaduras. Pero evoluciona a un punto donde ya también no solo evita volcaduras, sino que también evita descuadres. Entonces, cuando ya evita... Menos el palancón, entonces. Es como si ya lo usara un automático, básicamente. Pero el anti-rolling a mí me tocó vender. Cuando empezamos, hubo un cambio que ingeniería nos retrasamos aquí, yo creo que un mes, porque empezamos a meterlo y también hicimos un cambio de suspensión. Las suspensiones más comunes era la Z, luego teníamos la de 8 bolsas de Kenworth, que esa es de ellos. Se tenía la de Freightliner
que es muy similar a la Primax. Cuando tú tenías el anti-rolling y tenías una suspensión reactiva y no lo calibrabas, entonces te campaneaba y el camión se acostaba. Fue muy rápida la respuesta, pero aquí hubo dos temas, uno con Secotram, según me acuerdo, y otro con Alesa, que fue, y luego nos dieron la calibración y ya. Pero sí había que hacer la diferenciación del tipo de suspensión. La suspensión reactiva es la que tiene menos grados de deformidad y es cuando botan las llantas y entonces trabajaba cabeceando. Y la otra, que es activa, era más suave y era menos problemático esto. Uh-huh. Inclusive, bueno, esos sistemas pues han ido evolucionando. Incluso hasta los más nuevos que salieron últimamente sufrieron evoluciones que hacen que trabaje todavía mucho mejor. O sea, por ejemplo, ahorita traemos un sistema de anticolisiones que ya va en nivel 3, con la mejora 3, y se siente muy diferente al 2, y el 2 se siente muy diferente al 1, y así sucesivamente. Es que además te vas peleando con ellos y te estás saliendo de carril, te regresa. Uh-huh. En el caso de cuando vas muy rápido en una curva, te enfrena. Sí. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Vámonos así por partes, ¿verdad? por evoluciones. Entonces, esa es la evolución. Lo que es el programa electrónico de estabilidad, ajá, esa es la evolución del anti-rolling cuando le agregan el antidescuadres. Entonces, ya engloba otros sensores, que son los que te acabo de platicar, más otros adicionales. Tiene un sensor en el volante que checa los grados a los que va. Entonces dice, oye, pues el camión está yendo para allá y el operador está jalando para acá. Entonces, desde ahí va analizando el tema. Tiene sensores en las bolsas de aire. Ajá. Entonces, puedes notar cuando la bolsa está experimentando un cambio de presión fuerte por el mismo cabeceo que está haciendo el remolque. Entonces, todo eso también se analiza. ¿También te llega a meter aire a las bolsas para nivelar o soltar? No tan así. Es que no reacciona de esa manera, porque la manera en que se mete Estás frenando y soltando. Es un método mecánico, como se mete a las bolsas. No tanto es electrónico, sino por la varilla de la posición de la posición. Pero lo que sí es de que el sistema está muy atento de la presión de las bolsas. Si hay un cambio fuerte en la presión, para poder reaccionar. Entonces, también tiene un sensor en esta parte de aquí abajo o aquí arriba, dependiendo de dónde sea el centro de gravedad del vehículo. ¿Por dónde iba el ABS? Ajá, por donde iba el ABS. Ahí ingeniería lo pone donde es el centro de masa del vehículo para verificar el desplazamiento del vehículo. También tiene un sensor que detecta esos desplazamientos. Entonces dice, a ver, la unidad está jalándose para este lado, el volante está para este, la bolsa experimentó un cambio de presión fuerte. Me voy a ir para ese lado. Ajá, entonces dice, me voy a acostar. Y lo que hace es de que pivotea, ahí sí frena ciertas llantas. Solamente ciertas llantas, inclusive también algunas del remolque, para que el vehículo regrese a su cauce, a su carril como tal, y evitar que se descuadre o que se acueste, situaciones de ese tipo. Entonces, eso es una seguridad activa, porque está alimentándose de información para actuar sobre actuadores, valga la redundancia, ajá, en el vehículo como tal. Entonces, eso es un ESP. Tremendo. Sí. Ya ha evolucionado muchísimo como tal. Este sistema es el que en el episodio pasado comentábamos que a veces no le gusta a los operadores. Porque, en efecto, o sea, si tú llevas tu carro al límite en las curvas, pues ¿qué pasa? O sea, el operador agarra esta curva, primero 80, y luego ve si la puede agarrar 85, y luego 87, y luego 89, y ahí le va subiendo hasta que dice, ay, caramba, ya se sintió algo raro, ¿no? Ajá. Entonces dice, pues esta curva la bajo a 90, no sé. Entonces, este sistema no te deja hacer eso. Este sistema, si tú llevas el vehículo al límite, él te frena desde antes. Si tú eres buen operador, ni siquiera te vas a dar cuenta que tiene el sistema puesto. Pero si no te vas a dar tienes cuenta. idea, pero te va a estar corrigiendo. Si llevas mucho el carro al límite, lo primero que te dicen los operadores es un carro que le tiene miedo a las curvas, ¿verdad? Pues no le tiene miedo a la curva, te tiene miedo a ti. Esa es la razón, pues, porque el vehículo nota esos cambios que hay en los sistemas. Me acuerdo cuando me tocó entregar el primer Freightliner, ha de haber sido 91, se llamaba Estrella Plateada. Uh-huh.
Y ese camión era Bicam, Paiser de 16, traías ejes Dirona, Dina Rodwell Nacional, eso decía Dirona. Pero te decían que ya tenía, en el momento que conectabas el remolque, los frenos delanteros bajaban al 20% y el 80% se quedaba en la mancuerna. Ok. Esa fue, me acuerdo que era de los primeros cambios de evolución que se hacían en automático. ¿Por qué? Antes los carros no traían frenos en la parte delantera. No sé si te ha tocado ver carros 80s, ya pegados a los 90s, no traían, porque si frenas te van a rebasar las nachas, ¿no? Entonces, pero este sí traía, pero a la hora de conectar el remolque, en ese momento la válvula repartía los frenos dejando nada más el 20%. Pero cuando ibas con el camión solo, se frenaba de una manera y cuando ibas cargado, frenaba de otra. Órale. Fíjate, ahorita me Es acordé interesante. que estabas platicando el primer cambio ahí en el 91. Sí. Con Fredliner con el Estrella Plateada. Luego, incluso algo que mucha gente no ubica, por ejemplo, eso que dices de la manera en que frenan los camiones. La válvula de pie donde pones el freno, Ajá. está diseñada de tal manera, tiene como 2 pisos, para que cuando tú metas el frenado, primero van a reaccionar los frenos traseros por milésimas de segundo. O sea, primero va a actuar la parte superior. Inter, el trasero. Exactamente. Van a actuar primero esos y luego ya cuando sigue avanzando el pie, te digo, esos son milésimas de segundo, entran los delanteros. Pero hay un retraso ahí por la propia mecánica de la válvula. El trasero delantero. No, o sea, haz de cuenta que los 2 ejes traseros frenan primero. Okay. El trasero y trasero delantero. Y ya cuando sigue avanzando el pie, con por milésimas de segundo, actúan los delanteros. Pero esas milésimas de segundo entre lo que avanza el pie, en que frena atrás y adelante, o sea, hacen que el vehículo tenga más estabilidad al frenar. Y es algo directamente mecánico, o sea, no se hace ni electrónicamente. Ajá. Es algo ya del diseño mecánico de la válvula de pie. Pues mira, ya ahorita tocamos tres partes electrónicas que parten del ABS. Exactamente. Y luego ya de ahí vienen lo que son los sistemas de mitigación de colisión. Y me gusta decirles de mitigación de colisión porque no son anticolisión, ¿sale? Sí. Hay ciertas cosas que si no se cumplen, el sistema no va a actuar. Ahora, hay algo que debemos de tener siempre en cuenta. El camión está diseñado para siempre hacerle caso al operador. Ajá. Y tiene sistemas para asistirlo en base a sus decisiones o a que no cumpla con esas decisiones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que se quede dormido, por así decirlo, ¿no? Que se eche una pestañada sin querer. Entonces, sistemas anticolisión van a actuar en esa situación como tal. Pero vamos a decirlo de esta manera, o sea, si el camión va a tener una colisión y el operador, en vez de dejar que el sistema actúe, lo que hace es que acelera o pisa el clutch o interactúa con el freno o N cantidad de cosas, en ese momento la lógica del sistema es de el operador toma el control. Ajá. El operador acaba de tomar el control y él va a decidir. Y en ese momento el operador decide como tal. Entonces siempre las decisiones del operador van a estar por encima de los sistemas de mitigación de colisión. Entonces, si el operador reacciona un segundo antes, valió que eso. Porque ni una ni otra. Exactamente. O sea, puede llegar a suceder esa situación. ¿Cuál fue el primer aparato que viste tú contra el quedarse dormido conduciendo? ¿Cuál fue el primero que...? Pues es el Whitman, o sea, el de Bendix. No, yo te voy a platicar. Un día llegó Manuel Ramos, un saludo Manuel, de Meritor. Ajá. Y me dijo, mira, ponte esto. Entonces me puso como un aparato aquí en la oreja, como un audífono de los que ahora se usan. Ajá. Y ahora es como que te quedas dormido. Y le hacías así y no, hombre, era una chilladera y te movía la cabeza. Horrible. Sí. Pero ese fue el primer sistema que me tocó ver que se entregaba, ¿no? Se le daba a los operadores. Me cae que yo no era operador, pero yo no me lo hubiera puesto. Porque olvídate, que ya fuera se lo va a poner. Acabas diabético. Sí, inclusive, bueno, ya pasando al tema de mitigador de colisiones,
Precisamente trae esos sistemas. Se compone de 2 cosas básicas y una tercera si se la quieres adicionar. Ajá. Las 2 básicas que tiene es que tiene una cámara que lee los carriles. O sea, que en todo momento está haciendo un análisis de lo que está viendo hacia el frente. Para eso, pues los carriles tienen que estar pintados y tienen que ser visibles como tal. Y la cámara no tiene que tener obstrucciones. No sé si te acuerdas que una vez, cuando trabajamos juntos tú y yo, me tocó ir a revisar una de esas cámaras. Y precisamente porque traía códigos de falla. Y lo primero que llegué a ver, cuando llegué a ver el camión, era de que el operador que nos los... No, el operador, el dueño que nos compró los camiones, creo que ponía el nombre de su esposa en el parabrisas con letras blancas. Sí, y eso obstruía y tapaba la cámara. Ajá. Entonces dice, no, es que esto tiene códigos, ¿verdad? Y ya cuando vemos, pues a ver, pues mueve la O tantito para acá para que no tape la cámara, ¿verdad? Sí, entonces, yo me acuerdo que vinieron y nos platicaron de la cámara. No era Hadas, era otra. Uh-huh. Y no me acuerdo quién fue el que nos dijo y me puse a comprar cámaras y a ponerlas en los camiones. Ajá. Como un aditamento. Y sí, al principio tenías que ponerle una tarjeta y bajar la tarjeta. No era como hoy en tiempo real, pero yo creo que ese futuro nos alcanzó y nos rebasó, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, esa es una parte del sistema. Tiene ese sistema que analiza las rayas y ahí sí, cuando tú haces un cambio de carril y no pones la direccional, el sistema asume que te quedaste dormido o que vas distraído o que no vas alerta y te avienta un ruido. Sí. Es un ruido muy grave, muy grave, muy escandaloso, que suena muy fuerte, que se oye como un... ¿verdad? Pero fuerte. Y en ese momento, eso se supone que es para despertar al operador o para ponerlo en alerta como tal. Entonces, es eso. Y luego se ponían a apagarle el sonido, ¿no? O a ponerle que no lo oyeran. Ese no es tan fácil, porque ese se hace con la computadora. Pero les ponían como, no me acuerdo si una franela con un cincho o algo. O sea, no lo querían oír. Sí, no les gusta que los corrijan. No, esa parte sí es bien cierta. Entonces, ahí lo ideal es que pues, el usuario, el operador, pues se acostumbre a utilizar las direccionales y con eso no te va a molestar. También otra manera es de que, pues obviamente estamos en México, ¿no? ¿Y qué sucede? A ver, gente que nos escucha de otros países. No sé si pasa en otro país, pero aquí en México puedes llegar a una calle o una avenida y hay rayas pintadas para acá y rayas pintadas para allá y rayas pintadas para otro lado, ¿verdad? Las antiguas encimadas de las nuevas, ¿verdad? Sí, ahí puedes ver como las rayas de la mano. Lo que era, lo que fue y lo que será. Entonces, para esas situaciones tiene un botoncito que tú le aprietas y cancela esa alarma durante 15 minutos. Después de 15 minutos, si no lo reactivaste, él se vuelve a activar solo otra vez. Entonces, eso es para esa pitadera cuando es injusta, ¿no? Cuando llegas a un lugar donde las rayas no están bien. Entonces, la otra parte de ese mismo sistema es que en la parte de abajo, ahí en la defensa, tienen un radar. Pero ese radar es un radar que detecta metal. Más o menos a lo que me explicaron es piezas metálicas como del tamaño de una placa. Ajá. Más o menos, como una placa de una moto o de un vehículo. Entonces, no detectan, al menos hasta la generación 2, material biológico. Entonces, dicen que en la generación 3 ya va a empezar a detectar material biológico, pero necesitamos ver. O sea, las personas, porque no se ven. O perros, o vacas, o animales que se te ponen enfrente de la carretera. Y uno que otro viejo güey decía la canción. Exactamente. Entonces, eso engloba material biológico, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Tiene un alcance más o menos entre 105 metros y 150 metros. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú vas en la niebla o vas en las tolvaneras o vas en otro lugar, te va diciendo a qué distancia están los objetos que están hacia el frente. Los va detectando. Y va a reaccionar o va a tener una reacción pues ya más en forma cuando estás a 3.5 segundos de llegar a un impacto. Entonces, si tú vas en control crucero, el vehículo en generaciones 3 va a frenar de lleno. En generaciones 2 no frena tan de lleno, pero mitiga la manera del impacto, como va. Y es como te digo, o sea, lo han ido mejorando. Antes tenías que estar en automatización total.
para que Exactamente. funcionara. Ahora ya también se puede usar con estándar, ¿no? Sí, puede estar en estándar también. Pero es lo que te digo, o sea, si el operador en ese rato, vamos a decir, está manejando en carretera y llega a una caseta y se queda dormido, o sea, el sistema va a llegar y se va a frenar totalmente. Si es que el operador no reacciona. Pero si el operador tiene una reacción o N cantidad de situaciones que pudiera llegar a mover los pedales o puede llegar a mover controles del vehículo, lo que va a suceder es de que el vehículo va a pasar la responsabilidad al operador como tal. Entonces, ese sensor para eso funciona. Cosas que me ha llegado a pasar. También me mandan a revisar código de falla de ese sensor en unidades nuevas y cuando voy y reviso, resulta que pusieron la placa enfrente del sensor. Ajá. Entonces, no hagan eso. ¿Sale? Sí. Siempre va a estar Sí, ese sensando de que sensor está en problemas. sí, pues tiene aquí el metal. Entonces, pues te va a sensar que tiene un problema ahí, o sea que hay algo anormal en esa Luego parte. tienes uno de punto ciego del lado derecho, ¿no? Exactamente, pero ese ya es opcional. Ajá. ¿Sale? Ese no es obligatorio. Bueno, Ese- ninguno es obligatorio. Ninguno es obligatorio. Pero, por ejemplo, cámara y sensor de defensa, esos vienen junto con casado. Pero el que va por la derecha, el blind, ese no. Ese sí es si tú le quieres poner un adicional. Entonces, ¿ese qué es lo que hace? Tiene dos maneras de sensar. Uno a baja velocidad y otro a alta velocidad. Cuando vas a baja velocidad, sensa 3 metros hacia mi derecha y como más o menos 3.5 metros de Ajá. apertura, como para darnos una idea. Entonces, sensa ese cuadro de la derecha, que es el punto ciego que normalmente te está tapando la puerta, Ajá. para que detecte, ahí sí, objetos que se van moviendo por un lado del vehículo. Bicicleta, motocicleta, Sí. perro, Sí, es carriola, más- lo que sea. A como veo, es más como un sensor de movimiento. Ajá. Es un sensor de movimiento que filtra objetos estacionarios. O sea, si tú vas avanzando en la carretera y van pasando los postecitos, Los fantasmas. esos no los detecta, los estacionarios. Pero cuando va pasando una moto, una bici, una persona, lo detecta. ¿Cómo te das cuenta? Porque en el poste del lado derecho del parabrisas, ahí hay un pequeño dispositivo. Cuando está en amarillo, Námbar. en ámbar, pues significa que de manera con precaución vas a hacer el cambio hacia tu lado derecho y Ajá. poniendo la direccional. Cuando está en rojo, significa que está detectando algo y probablemente algo que no estás viendo ni siquiera en los espejos. Entonces, ni te metas. Ajá, ni te metas, exactamente. Está detectando ahí un tema. Y si tú pones la direccional para pasarte a ese lado, te va a aventar una alarma sonora, que es así, tiene un botoncito para que la quites o la pongas. Ajá. Entonces, esa sí es opcional que se puede quitar. Lo ideal es que no la quites. Igual También- ese hace un también ruido las muy leve. cámaras hoy detectan tu iris, ¿no? Del ojo, que ya no está teniendo el mismo trabajo y que ya estás cansado. Esas son algunas que me ha tocado ver. Son equipos adicionales que ya están como más directamente ligados a la telemetría, donde Ajá. ya van analizando la posición de la cabeza. Incluso me ha tocado ver videos donde se ve que sí, como que se les ve un cubo así dibujado y cuando cambia el ángulo, pues te avienta así una de que, oiga, póngase alerta, oiga, deje de ver el celular. Te avienta ahí una voz femenina que te va a Ajá. decir eso. Dicen los operadores que hablan más con esa chica que con sus Que con su esposas. Sí, señora. dice, no, dice. Me regaña más incluso. Oye, Sí. pues, ¿cómo ha venido a evolucionar? Creo, no me hagas mucho caso, voy a revisar con el especialista que luego nos acompaña en seguros, con Eduardo Moco. Iré a ver con Irma. Pero creo que el que tú vayas poniéndole cada nivel de seguridad, también te lo va premiando el seguro con el deducible. O sea, hay una relación entre lo que gastas en seguridad con lo que te baja para incentivar que las empresas sigan invirtiendo en la tecnología, ¿no? Sí, es que, o sea, yo tengo entendido que en el seguro todo es un cálculo, ¿no? Todo es un cálculo de probabilidad y estadística. Y, por ejemplo, a nosotros cuando nos muestran esos sistemas de seguridad activa, te muestran tablas de, a ver, ¿cuántos accidentes hay por alcance vehicular? Tantos. ¿Cuántos por volcadura? Tantos, tantos, tantos. Y ahí va saliendo toda la tabla. Entonces te van diciendo el 100% de los accidentes que pueden pasarle a un vehículo están repartidos entre este pastel. Y luego te dicen, los sistemas de mitigación de colisión
atacan y hacen que ese pastel se reduzca más. Se reduzca mucho más en porcentaje en la probabilidad de que tengas un accidente. Entonces me hace bastante sentido de que si tú lo sabes exponer con la aseguradora, o sea, puedes negociar una mejor prima, ¿sale? Una mejor prima de seguros al tú traer todos esos sistemas. Sí, es que es increíble, fíjate. Yo, qué bueno que tocamos y que antes de empezar el programa vimos, tenemos la invitación desde hace 3 semanas, desde el anterior episodio, de una radiodifusora en Lázaro Cárdenas que quiere tocar el tema, pero es radio en vivo. Uh-huh. Y bueno, ya hicimos este podcast. Yo creo que vamos a hablar con ella a ver si el sábado o el de una semana a las 5 de la tarde podemos estar con ella, aunque es vía Zoom, tocando estos temas de seguridad, porque a final de cuentas, nos guste o no, cada vez estamos conviviendo más. Cada vez el operar es muchísimo más necesario de adicionales. Y aunque el operador se sienta que va revisado, protegido, a final de cuentas es como las cámaras. Al principio era una molestia y las tapaban. Uh-huh. Hoy en día, ¿cómo han bajado los accidentes? La responsabilidad del operador. Exactamente. Porque clarito se ve cuando traen la cámara cómo se les mete un carro. Y señores, no olviden, el camión mide 31 metros de largo. Necesita 5 veces esa cantidad para frenar. Estamos hablando que lo permitido de ley son 25 toneladas por tonelada más el camión y los remolques. Estás hablando que trae 75 toneladas. Tu carro, por más que quiera, no van a ser más de 2 toneladas. Entonces, no se metan. El camión no tiene la misma reacción de un carro. Si el camión viene con prisa, ábranse. No es momento de educar. No sabes qué pase por la cabeza del operador, pero lo que sí te va a pasar por la cabeza si te frenas es el camión completo. Entonces, por más seguridad que tengamos, el camión, las matemáticas no fallan, la masa frenando necesita una distancia para frenar. Hay una regla de manejo que dicen, tú siempre deja que sentado en donde estás conduciendo veas las llantas delanteras. Entonces imagínate un chofer de camión que está ahí arriba, la necesidad que tiene para dejar esa distancia es no se metan. Tenemos que convivir. El 95% de las cosas que usamos vienen por camión. Uh-huh. Si ustedes quisieran quitar los camiones de la ciudad, bueno, ¿cuánto nos costaría más el poder tener un refresco en la mesa? Uh-huh. Entonces, tenemos que convivir todos y hay que tener mucho cuidado. El camión necesita mucho más distancia para frenar que un carro. Entonces, tomemos conciencia todos y van a ver que van a suceder mucho menos. También el full no tiene más accidentes, eso es mentira, porque el full tiene, son 36 llantas. Tiene más puntos de frenado. Tiene más puntos de frenado que uno que tiene 3 ejes atrás y 2 adelante, tiene 5. No, señores, es más peligroso un camión que está sobrecargado que un camión con full porque tienes más área de superficie de frenado y de conducción. Sí. Pero bueno. Y también, o sea, recomendaciones para los operadores, o sea, yo lo que les recomiendo es de que se acerquen. O sea, hay diferentes cursos, hay muchísima información en internet para entender todos estos sistemas que acabamos de platicar. Estos sistemas pues están a fin de cuentas para ayudarlos y para cuidarlos a ellos. El no entenderlos a veces genera ese estigma de que, pues me pusieron algo para un chismógrafo. Un chismógrafo, sí. O algo así, o algo que no me permite o que me quita desempeño. Pero no es el objetivo. O sea, cuando se ponen esos sistemas que Sergio no me dejará mentir, no son nada baratos. No. O sea, son sistemas que se le invierte mucho para el cuidado del operador, para el cuidado del camión, para el cuidado de la carga.
son sistemas a fin de cuentas para ayudarlos, no para estar en contra de ustedes. Un ejemplo que nos pasó yo en mi última época, empezó a salir el freno de disco. Y el freno de disco es el más seguro de todos. No se calienta, no transmite calor a retenes, las llantas siempre se conservan bien, pero frena también el camión que se les olvidaba usar el freno de motor. Entonces, tú tienes que usar el camión con su freno de motor, con todo el sistema. Y entonces tendríamos unos frenos que durarían 3 veces lo que dura un freno de tambor. Y a la hora de no respetar eso, y pues, parabas el camión en un 20, pero nada más traías frenos de disco en el tractor, traías 2 ejes motrices y el eje direccional con frenos de disco. Y todo lo demás con tambor. Entonces no permites, el freno de disco entra más rápido que el tambor por segundos. Entonces le cargabas y te acababas los frenos en menos de lo que te acabas un freno de tambor. Y entonces la molestia era es que hay que cambiar hasta discos y bueno, sí, se hizo porque o en algún momento la capacitación falló o era tan seguro. Es como las llantas. Yo veo un camión y veo las llantas desgajadas y ves el patio y se les olvida que donde hay tierra hay que entrar con la mancuerna y despacito, y de esa manera no se rompe la llanta. Pero pues entran y pasa de que se van moviendo las llantas en forma diferente y van arrancando, hacen cacarizo el piso. Pues, muy bien. Isaías, vamos a darle término a este podcast del día de hoy, a ver cómo nos ven los comentarios. Sí, acuérdense. Dudas que tengan acerca del camión, cosas técnicas que quieran saber, que cosas que les hayan comentado en la cachimba, que les haya comentado el tuercas, cosas que no les hagan sentido o que tengan dudas, pónganla en los comentarios. Y nosotros aquí... En YouTube, por favor, en el canal de YouTube. Exactamente. Pónganlo en YouTube y ahí los vamos a leer y créanme que a todos les vamos a contestar, a todos. Ya sea por texto o directamente aquí en el podcast de Sergio. Espero que hayan disfrutado este episodio. Repetimos, ahí en YouTube le esperamos todos sus comentarios. Denos clic y acéptenos a seguir. Y pues gracias, estamos para servirles. Hasta luego.